Buenos días, estimados aprendices. De acuerdo a los temas que vimos ayer, este fue el último tema, lo digo en dos partes, y es lo que tiene que ver con suelos, conceptos y análisis básicos que vamos a utilizar en estos resultados asociados a la biorremediación. En primer lugar, quiero comentarle lo siguiente, ¿no? Y es, ¿qué es el suelo? Hay varias definiciones, ¿no? Aquí hay una. El suelo es la capa externa blanda. Bueno, eso de blanda es muy relativo y suelos excesivamente duros. Lo que digo más bien es el suelo es un material inconsolidado, no es roca. De la superficie terrestre está totalmente diferenciada del lecho rocoso. El lecho rocoso, muchachos, se refiere a la roca, lo que llaman la peña, lo que llaman la piedra. El suelo son esas capas que hay sobre la roca, material inconsolidado, y que ustedes ven al lado derecho hay un perfil del suelo, el esquema de un perfil del suelo, pero ya vamos a hablar de eso. Soporta el crecimiento de los vegetales o la vegetación, contiene multitud de sustancias orgánicas. Algunos consideran que el suelo es una entidad viva y puede ser así, porque especialmente en los niveles superiores del suelo es donde hay una cantidad enorme de microorganismos que interactúan de manera muy dinámica entre sí. Hay invertebrados, quizás nidos de vertebrados, hay toda una serie de seres vivos y, digámoslo, trabajando entre sí, desarrollando un perfil del suelo e importantísimos para poder generar una buena materia orgánica. Los componentes principales del suelo, ¿cuáles son? Materia mineral. De todas maneras, el suelo obtiene un componente mineral que predomina hacia las partes, los niveles inferiores, ya vamos a ver. Agua, cuando llueve, el agua se infiltra a través del suelo, parte se evapora, parte llega a los niveles freáticos, pero aparte de esa agua se retiene en las diferentes capas del suelo y eso es lo que le da la humedad. Materia orgánica, eso es muy variable, y suelos con mayor y con menor materia orgánica y organismos. Entonces, al lado derecho, ustedes ven un esquema muy bonito de un perfil del suelo, donde observamos unos horizontes o capas. El horizonte A es el horizonte superficial, está dividido a su vez en dos subhorizontes. Un horizonte que está en la parte superior, que aquí aparece como A0 y A sub 0, rico en materia orgánica, rico en humus. Es la tierra negra cuando ustedes empiezan a trabajar un suelo. Es lamentablemente el primero que recibe el impacto ante los derrames de las sustancias contaminantes. Está después un color como, ahí aparece un color un poco amarillo, de pronto puede ser marrón claro, que es el horizonte A o el horizonte de lavado, también llamado horizonte de lixiviación. ¿Por qué lo llaman horizonte de lixiviación? Porque todo el agua que se infiltra atraviesa esos horizontes del suelo y se acumulan en el horizonte B. El horizonte B es un horizonte de acumulación, tiende a ser arcilloso, a veces es de color anaranjado, es como una greda porque es rico en arcillas. Ese es el horizonte B. A partir del horizonte C y D es lo que se denomina subsuelo. El C es lo que se denomina, y ahorita lo verán en otra diapositiva, saprolito, roca parcialmente descompuesta. Presenta características de la roca original, de donde proviene, donde se genera o desarrolla el perfil del suelo, pero aquí el material, la textura, a pesar de que se mantienen ciertos rasgos texturales y estructurales de la roca, ya es muy fácil quebrarlo, inclusive con la mano. Ya es fácil remover ciertos componentes. Esa roca está descompuesta. Listo, entonces ahí vemos los horizontes del suelo. Importancia para la biorremediación. ¿Cuáles? Hombre, el horizonte A y el horizonte B son los que reciben el impacto, son los que reciben la contaminación, son los que pueden resultar más afectados. El horizonte A es fundamental para las actividades agrícolas. Esta otra imagen, ¿qué es el suelo? Una de otro autor, recurso vivo y dinámico que soporta la vida vegetal. Hay que proteger, hay que conservar. El suelo es un recurso fundamental. El suelo es un recurso no solo para las actividades agrícolas, actividades ganaderas, las actividades forestales, para las obras civiles. Cuando se va a hacer una obra civil hay que remover ciertas capas de suelo, o sea, sobre el suelo se soporta la sociedad humana, constituido por diferentes partículas minerales y compuestos orgánicos de diferentes tamaños. Ahorita veremos eso y es lo que está relacionado al concepto de textura, un poco estructura del suelo y un poco textura del suelo. Posee propiedades químicas, físicas y biológicas que cambian constantemente. Eso significa que un suelo puede cambiar. ¿En qué sentido puede cambiar? Pues si está cubierto con un bosque, es eliminado el bosque y se introduce un cultivo o se introduce una actividad ganadera o si se introduce una actividad minera,
las características del suelo que soporta las actividades empiezan a cambiar. Por eso lo que aparece me parece muy cierto. Posee esas propiedades que pueden cambiar con el tiempo. Esa es otra definición del suelo. Parte más externa de la corteza terrestre, es lo que uno, digamos, lo observa a simple vista, pero uno en general lo ve cubierto por vegetación. En esta imagen ustedes pueden ver diferentes capas del suelo, compuesto de componentes orgánicos en la parte superior, un color oscuro, indica carbono, indica materia orgánica. No todos los suelos presentan esa riqueza en materia orgánica. Hay suelos en cuanto a materia orgánica mucho más pobres, por ejemplo esos suelos secos, algunos suelos de ladera. Esta capa superficial, ese horizonte orgánico es más bien escaso. Unos componentes inorgánicos que siempre los va a tener y están predominantemente en las capas inferiores del suelo, en los estratos, en los niveles inferiores del suelo, porque empieza a predominar un poco el factor roca que quizás en esta imagen estaría más hacia abajo. ¿Qué es la materia orgánica? Resultado de la actividad de los distintos seres vivos del suelo, tanto animales como vegetales, microorganismos, biomasa viva, biomasa muerta. Y por último, esta imagen de este señor teniendo en sus manos un recurso valioso que es el humus, porción de materia orgánica que ha sido transformada. Este humus es el que predomina en los niveles superiores del suelo. Aquí vemos un poco más explicado los horizontes del suelo. Entonces, muchachos, recordemos, horizonte O, primeros centímetros del suelo, ahí están, es el rico en materia orgánica, es el del color negro. Está el horizonte A, horizonte rico también en materia orgánica, pero menos que el anterior, es un horizonte deslavado, su color como aparece ahí tiende a ser más café. Está el horizonte B, rico en elementos minerales finos, es el arcilloso, color rojizo, parece una greda. Estos niveles, de una vez les digo, el horizonte O, A, B, y a veces parcialmente C, pero estos tres, normalmente cuando hace una obra civil hay que removerlos, porque tiene unas propiedades físicas no tan buenas para las obras civiles, una capacidad portante, una posibilidad de que lleguen a fallar ante una obra civil. Entonces normalmente se remueven estos, igual pasa por ejemplo cuando se hace la actividad minera, estos componentes hay que removerlos y hacer bancos de suelo. Está el horizonte C, recordemos, el horizonte C es subsuelo saprolito y está el horizonte D que es roca madre. Rizósfera, zona del suelo bajo la influencia de un sistema de raíces. Claro que a uno le queda la duda. Una cosa es la raíz de un árbol, hasta dónde penetra, y otra la raíz, por ejemplo, del pasto, hasta dónde penetra. Entonces, ¿hasta dónde va la rizósfera? Depende de lo que estemos trabajando. Horizonte O, capa superficial del horizonte A. Horizonte A o zona de lixiviación, leamos. Es la más superficial y en él están todas las raíces de la vegetación herbácea. Ahí sí, su color es generalmente oscuro, no tan oscuro como el orgánico, por la abundancia de materia orgánica descompuesta o humus elaborado, determinando el paso del agua arrastrándola hacia abajo. Aquí hay un punto importante, ese arrastre del agua cuando llueve, por ejemplo, en algunos suelos, algunos perfiles levemente inclinados o en los planos, sí se permite ese lavado. Quizás en taludes que son o en laderas que son mucho más empinadas, quizás el agua no alcanza a penetrar y hay más es un arrastre de las capas superficiales. Si no hay buena protección de cobertura vegetal, podemos tener fenómenos de erosión. Horizonte B o zona de acumulación, carece prácticamente de humus, su color es más claro pardo a rojo, en él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, miren que predominan materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, por eso esos colores más rojizos y esa textura más fina, más arcillosa. El horizonte C es subsuelo saprolito, es la parte más alta de material rocoso in situ o el nivel más bajo, aquí es donde ya empieza a perder importancia los componentes orgánicos y empiezan a predominar la parte inorgánica. Es la roca descompuesta. Y por último, el horizonte D, horizonte R, que es la roca madre. Las fases del suelo son las siguientes. Recuerden que estos videos son de 15 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos y ahorita pasamos a al segundo video con lo que terminamos aquí. Fase sólida, fracción inorgánico inerte. Las partículas se clasifican según tamaños. Esperamos hacer eso en laboratorio, el laboratorio de textura del suelo, método Bujokus. El análisis granulométrico estudia las cantidades de cada uno de los tamaños. Las arcillas retienen el agua y las sales minerales. Las arenas facilitan la circulación de agua y gases. Va la pregunta, ¿qué me hace que un suelo, o más bien qué influencia o qué relación tiene la textura con un proceso de bioremediación? Yo se los digo. Si tenemos, por ejemplo,
un suelo al cual hubo un vertido o se le depositó arriba un material rico en metales, si el suelo es arcilloso, hay una mayor probabilidad de retención en esos metales. Digámoslo de esta manera, actúa como un escudo, porque lo retiene a través de fenómenos de absorción. Si es arenoso, lo deja pasar. El limo es de tamaño intermedio, presenta características intermedias. Cuando un suelo aparece en las mismas cantidades de los tres tipos de tamaño, eso se llaman de los tres tipos de agregado, arena, limo, arcilla, se dice que es un suelo equilibrado. Eso es lo que quisiera para uno en la parte agrícola. ¿Por qué? Porque la arena y un poco el limo le da una facilidad estructural del suelo y la arcilla le aumenta la capacidad de intercambio catiónico. Pero pues no es fácil encontrar un suelo tan equilibrado. La fracción inorgánica constituye la base de la textura y la estructura del suelo. La fracción orgánica. La fracción orgánica varía entre el 1% en suelos desérticos y 100% en la turba, o sea, suelos bajo bosque. Promedio 5%. Esperamos, Dios mediante, poder hacer el laboratorio también de materia orgánica del suelo. Hay uno que es por calcinación y otro que es un método que utiliza ácido sulfúrico, utiliza ácido ortofosfórico, dicromato de potasio. Un método antiguo y se hace por titulación, pero es muy bueno. ¿Qué tiene la fracción orgánica? Hay unos seres vivos, lombrices, raíces, tallos subterráneos, nematodos, que son como unas lombricitas. Yo no soy biólogo. Humus, materia orgánica en descomposición y productos de secreción y excreción de los seres vivos. El proceso de formación de humus se llama humificación y el humus se halla ligado a las arcillas formando complejos organominerales, como una especie de coloides, como unas gelatinitas, conformadas tanto entre arcillas y materia orgánica. Ese material, la fracción orgánica, es fundamental. Siempre se requiere para un proceso de bioremediación un mínimo de materia orgánica para que las bacterias tengan una fuente de carbono. Tenemos la fase líquida. Una gran cantidad del agua se filtra por el terreno desapareciendo en lo que llaman niveles subterráneos, pero hay una agua que queda retenida en esos capas del suelo. Esa capacidad de retención, que depende de la textura del suelo, características del suelo, lo podemos medir mediante análisis de humedad del suelo. Se toma la muestra del suelo, se espera que no se pierda humedad durante el muestreo y el transporte, y por método de utilización de un horno, 110 grados, 24 horas, eso lo veremos en el protocolo, se puede determinar la humedad del suelo. Y por último, un suelo arenoso no retiene prácticamente nada de agua. Si no retiene agua, quiere decir que los iones que están presentes en el agua, posibles contaminantes, también pueden movilizarse con una gran facilidad. Hay un punto importante que esperamos trabajar en el laboratorio, es la textura del suelo. Todo profesional en el área ambiental y nosotros, con los tecnólogos en control ambiental, necesitamos determinar la textura del suelo. Es las diferentes proporciones de arena, limo y arcilla, la fracción fina menor a 2 milímetros. Las partículas superiores a 2 milímetros se consideran fragmentos gruesos y se clasifican en grava, piedra y roca, pero esa parte no la vamos a trabajar. A mí me gusta mucho esta imagen, para ir terminando esta primera parte. Me muestra la proporción que puede tener la arena, limo y arcilla. Casi podemos decir que la arena es lo más grande, es gigantesco, la capacidad de retención de iones en su superficie es relativamente baja, y miren la arcilla, mucho más pequeña, cargada en general eléctricamente, y esa sí tiene capacidad. La arena me le ayuda a tener estructura, un comportamiento estructural, un comportamiento de soporte al suelo, y la arcilla retener cationes. Por eso hablan de suelos equilibrados, aquellos que tengan unas proporciones adecuadas o importantes tanto de la fracción arenosa como de la fracción arcillosa, el limo intermedio. Ahí vemos la clasificación de entre arena muy gruesa, gruesa, media, arena muy fina, limo, arcilla, en fin, pero, y aquí están las fracciones gruesas. Entonces ya en el siguiente video vamos a conocer un poquito lo que es el triángulo textural, que es el que me interesa que vamos a trabajar en el laboratorio. Los fragmentos gruesos, ¿cuáles son? Roca mayor a 20 centímetros, piedra entre 2 y 20 centímetros, grava entre 0.2 y 2. Entonces voy a dejar aquí, vamos a explicar en el segundo video de este tema la clasificación textural del suelo. Esta que la vamos a trabajar en laboratorio y la que nos va a permitir precisar qué tipo de textura tiene el suelo, y eso es una técnica utilizada a nivel mundial. Muchas gracias.